¿Por qué fracasa en principio la Argentina y todos los gobiernos? ¿Qué pasa? Este es un libro que escribimos con Marcos Buscaglia Ujú. desde hace un tiempo. Es una reedición. La primera colección se llamó Los beneficios de la libertad. Y 2016, ¿no? 2016, y decidimos cambiar el título porque, en parte por frustración y por necesidad de alertar de que si Argentina no encara reformas institucionales muy profundas en las reglas del juego fundamental del sistema político, como ocurrió de forma bastante taxativa, evidente, nítida en los últimos tiempos, vamos a seguir fracasando. No es una cuestión de personas, no es una cuestión de ideas, no es una cuestión de abrir más la economía, cerrarla, orientarte a un lado u otro en la geopolítica internacional. Acá es una cuestión de cómo está organizada la política en los mecanismos más básicos. El sistema electoral, cómo se reparte el poder en las elecciones, cómo votamos, cómo financiamos, entre comillas, las elecciones, quién controla el proceso electoral. Hay todo un gran capítulo en el cual, la verdad, no hemos hecho nada, no solamente en este gobierno. El último cambio que tuvimos fue la reforma política de Kirchner después de la derrota en el 2009, que fue básicamente para construir un modelo hegemónico, con lo cual el sistema estaba mal y se volvió peor. Sergio, ¿crees que en esa línea hay una pregunta obligada sobre la alternancia? Esta democracia relativamente joven que es la Argentina, que va a cumplir 35 años este lunes, y la decisión después del Pacto de Olivo de permitir la reelección por un periodo más, ¿no complicó a la Argentina? 8 años de poder no automatiza, y más si se vienen estos matrimonios que con una alternancia que es un poco ficticia, ¿no complicó la estabilidad? ¿No implicó una pérdida de autocontrol por parte de quienes estaban en el poder, sabiendo que podían tener 4 años más de changüí? La Argentina tiene problemas de gobernabilidad muy profundos previos a la reforma de la Constitución. Esta reforma no los alteró, probablemente algunos los mejoró, otros los empeoró. La reforma del 94 tiene cosas muy interesantes, positivas, y otras con las cuales yo estoy en desacuerdo. Uno de los capítulos del libro apunta a la cuestión del federalismo, de la coparticipación federal, que es algo que la Constitución de hecho invitaba a arreglar y nunca lo hemos hecho. Como consecuencia de eso hay un sistema perverso de repartición de recursos entre el Estado Nacional y las provincias. Este gobierno algo quiso arreglar y en definitiva lo empeoró porque le dio más recursos a los gobernadores y ahora le resulta más difícil al gobierno lograr consenso utilizando los mismos mecanismos perversos de siempre, que es darle plata para que tengan los votos en el Senado o en la Cámara de Diputados, porque está en minoría. Argentina tiene un Estado enorme que no sirve para casi nada, con lo cual tienes un gasto público impresionante, una presión fiscal que asfixia a todos los ciudadanos, a la producción, a las familias. Pero digo, yo pienso en un país como Chile. Chile, con una historia política, una dictadura intensa y densa, logró después de terminar esa dictadura una continuidad democrática, una mejora en indicadores claves de equidad, de desarrollo, de crecimiento, de productividad, que Argentina le está perdiendo el tren a Chile. ¿Hay algo, hay alguna vinculación entre esos logros y este hecho de que un mandato presidencial se termina y un presidente tiene que lograr todo en ese mandato y autocontrolarse porque lo va a sustituir otro? Otra vez. ¿No lo ves por ahí? No, no es por ahí. Tenés países como México donde no hay reelección. La Argentina no tenía reelección antes de la reforma del Pacto de Olivos y era un desastre. Es decir, ningún mecanismo en sí mismo de un proceso político donde tenés como una relojería complejísima, nada en sí mismo te explica el éxito o el fracaso. Es el conjunto y cómo funciona. Y cuando mirás eso, uno puede tomar Chile, puede tomar otros países a los cuales le fue mejor y puedes enfatizar en variables económicas o variables políticas. Lo que es evidente es que cada país tiene que darse a sí mismo las instituciones que funcionan. Y así como el presidencialismo funciona en Estados Unidos, o funcionó hasta Trump, veremos ahora, en América Latina fue siempre parte del problema. ¿Por qué? Porque lamentablemente en nuestro sistema político, a pesar de las diferencias, con la tradición cultural caudillista que hemos tenido, una concentración enorme de la riqueza y del poder en pocas manos, sirvió casi como si fuera una monarquía, ¿no?
Está este libro, el título de tu libro, el nuevo título del libro, me hace acordar mucho al libro de Daron Acemoglu, ¿Por qué fracasan los países? Y él también tiene una hipótesis muy institucionalista, la idea de que no depende de los recursos naturales ni del clima, depende básicamente de la calidad de las instituciones. Y compara y contrapone las instituciones incluyentes contra las extractivas. ¿Dirías que la Argentina sigue consolidando instituciones extractivas que benefician a unos ciertos sectores que están pensando, digamos, acumular para sí mismos? Ese es un argumento de economía política, yo estoy mirando más como argumentos de acumulación de poder, punto, ¿no? De economía política. Fíjate que este gobierno, que es muy interesante, funciona igual que cualquiera de los anteriores. No hubo no solamente ningún cambio, sino que se reforzó la perversidad del hiperpresidencialismo. Macri se le ocurre hacer algo, lo hace, y después se da cuenta que tiene socios en su coalición que arman un escándalo por Twitter o en los medios, porque nadie les pregunta. Es algo completamente absurdo. El presidente, por supuesto, tiene la legitimidad, es el titular del Poder Ejecutivo, pero no tiene ni siquiera la sensibilidad de, no te digo consultar a la oposición, como decía Nico antes, buscar consenso con las otras fuerzas, que ya sería algo... No, con los propios socios. Claro, es una coalición electoral, pero no de gobierno. No, es un gobierno de presidente que intenta hacer lo que al presidente se le ocurre y así le va. ¿No? Porque la verdad que no hay un proceso de toma de decisiones que contemple ni siquiera las preferencias, las opiniones de los propios socios de su coalición. No estoy pensando en el resto de la sociedad, el sistema político. Simplemente sus socios, ni siquiera hace eso. Entonces, por supuesto, genera un montón de conflictos. Esa perversidad política no es de Macri, es del sistema institucional que se lo permite. Y yo creo que hay que ir al meollo de la cuestión, que es justamente lo que Carlos Nino denominó un país al margen de la ley. Esta estructura política hace que la Argentina tenga una anomia permanente. Es la política la que genera destrucción de valor. Por eso me parece que uno puede buscar, obviamente, en cuestiones más de redistribución de riqueza, problemas que la Argentina tiene. Y yo creo que hay ahí, por lo menos, algunas claves para pensarlo, ¿no? Pero este país se volvió muy igualitario, generando más pobreza, no más riqueza o mejor distribución de la riqueza. Entonces me parece que hay que, en todo caso, mejorar los mecanismos para crear más y mejor riqueza. Y ahí tenés una diferencia importante con Chile, porque Chile básicamente vive de la minería. Y la Argentina, por diferentes motivos, por incluso una reacción en contra de la minería por parte de poblaciones urbanas, que nunca vieron una mina, pero tienen información probablemente sesgada, rechaza en muchos casos la producción de riqueza minera que podría generarle, digamos, una alternativa de financiamiento al desarrollo que hoy no tienen. En Chile se exporta más de 40.000 millones de dólares por año en minería y en Argentina menos de 5. Esa diferencia, imagínate, permitiría poblar entre la cordillera y la Ruta 40 o un poquito más, 10 millones de personas. Sergio, solucionás el conurbano nada más que con la minería. La división de poderes, ¿no? La división de poderes con un poder judicial independiente, ¿te preocupa? Digo, la Corte esta semana falló con una decisión exactamente opuesta a la que había tomado el año pasado, hace casi 2 años, en mayo del año pasado, en relación al mismo tema, la aplicación o no del 2x1 para crímenes de lesa humanidad. Muchos dicen que fue por una presión de la opinión pública de la plaza ocupada por la gente en aquel 3 de mayo del año pasado. ¿Crees que eso también es un problema institucional de la Argentina, si hay un poder judicial independiente, ya no del poder político, sino del poder de la opinión pública, que es un poco cambiante? A ver, es un tema muy importante. En el libro, en parte, lo planteamos. La justicia tiene que ser independiente, pero sobre todo tiene que ser imparcial. No puede ser totalmente independiente porque tiene que haber un diálogo permanente con los otros poderes y los jueces no están aislados, tienen que estar obviamente también teniendo en cuenta cuáles son las preferencias de la sociedad. No necesariamente si hay gente en la calle hay que hacer lo que la gente diga, todo lo contrario, pero sí entender cuáles son las preferencias sociales porque ellos tienen que aplicar la ley en un contexto. Y ese contexto varía, cambia y me parece que es importante que obviamente existan canales para que se retroalimente entre los poderes del Estado, los tres, y por supuesto una sociedad que es muy diversa, que se transforma permanentemente y que tiene una evolución de preferencias que muchas veces es más rápida de lo que las instituciones pueden efectivamente entender, capturar
y reflejar, ¿verdad? Pero la presión de la plaza para la excepcionalidad, digamos, la idea de que el 2x1 no se aplica excepcionalmente en estos crímenes, ¿te resulta razonable o te resulta más razonable la idea de Rosenkrantz de que el mayor consenso, como él dice, intertempore es el de la Constitución y en ese sentido el 2x1 debió aplicarse a los crímenes de lesa No humanidad? tengo una opinión formada, no soy especialista y creo que es algo muy complejo. Leí, obviamente, el fallo, incluso el fallo de Rosenkrantz. Me parece que hay elementos interesantes en los dos fallos y como no tengo formación jurídica prefiero ser prudente en esto. Lo que sí puedo decirte es que hay una demanda latente en la sociedad de más y mejor justicia. Ni mano dura ni mano blanda, como se puso de moda ahora por suerte, mano justa, que es muy lindo como concepto pero es muy difícil de operacionalizar. No, aparte la mano justa hoy es más dura que hace 10 años, ese es el concepto final. Bueno, puede ser, quiero ver, ¿no? Nunca tuvimos mano justa. Cuando tengamos mano justa, veamos cómo funciona. No sé si veamos más dura, cuán más dura blanda. es. Claro, no sé si es más dura o más blanda. Por lo menos hay una mano, ¿no? Curiosamente, en la Argentina ni funciona la mano invisible del mercado, ni funciona la mano visible del Estado. No funciona, no hay mano que nos venga bien, claro. ¿no? Ninguna de las dos. Claro. ¿Qué rol le ves a las instituciones ya en términos de igualdad de oportunidades y la educación como el mecanismo que dispara eso para consolidar una Argentina sostenible, institucionalmente sólida? Todos los bienes públicos que genera el Estado funcionan mal. Empezando por la seguridad, que efectivamente es un problema muy serio. El control territorial, el Estado argentino hoy básicamente tiene desarticuladas las Fuerzas Armadas, ese es un no tema. Discutimos las consecuencias de la falta de una política pública de defensa nacional, el submarino, por ejemplo, o convertimos Campo de Mayo en un parque nacional. Bueno, eso no es una política de defensa nacional, ¿no? Y eso falta y lamentablemente los civiles no tenemos sensibilidad por eso y los militares han perdido influencia. Falta la justicia, falta la educación, falta la salud pública, falta el cuidado del medio ambiente y la infraestructura física. Todos los bienes públicos fundamentales, todos, que son responsabilidad del Estado, funcionan mal. Si eso funciona mal, no hay piso de igualdad posible, es declarativo. Es simplemente una cuestión semántica. Entonces, todo el mundo no llenamos la boca hablando de igualdad. Cuando cantábamos el himno decíamos ven en trono a la noble igualdad, pero en la práctica los mecanismos que deberían asegurar eso están destruidos. Por ejemplo, ¿en qué estás pensando? La educación. En la educación. La educación, la salud pública. Si vos no tenés una infraestructura física que le permita movilidad a la gente, bueno, los que tenemos autos viajamos mejor, más o menos, los que no tienen autos tienen que estar viajando como ganado. Acá el gobierno la verdad que intentó durante un tiempo mejorar la infraestructura, obviamente se quedó sin plata, pero por lo menos puso blanco sobre negro que hay un problema enorme en Argentina que es logístico, ¿no? Entonces, si no te puedes mover de un lado para el otro, que tengas garantizado el derecho a la libre movilidad, ¿a quién le importa? ¿No? Porque no puedes moverte. Argentina tiene problemas de agua potable, de saneamiento. Hay un tercio de la población que no tiene placas y gastamos fortunas en hacer el CCK. O este gobierno tenía la idea ridícula de hacer un mundial de fútbol. No podemos hacer un partido de fútbol y además que se le ocurrió la idea de hacer un mundial en 2030. ¿El G20 te pareció una buena idea hacerlo aquí en Buenos Aires? En el momento en el cual se pensó hacer la cumbre con un gobierno que creía que las cosas iban a estar mucho mejor y que la Argentina iba a poder de alguna manera mostrar progresos relevantes al mundo luego de 3 años de gestión, la verdad que tenía sentido para el gobierno. Yo creo que ninguna cumbre en sí misma resuelve nada. Y el G20, como el resto del multilateralismo, está muy desgastado en un mundo en el cual los estados nacionales y todos los líderes son los que ponen la agenda. Yo creo que salió muy bien y es un logro para el gobierno. Es un logro político, ¿no? Un evento político capitalizable. Es relevante. A la pregunta es la siguiente: ¿por qué en esto el gobierno logró una isla de eficiencia? ¿Por qué funcionó tan bien el G20 y funcionó tan mal el resto de las áreas de política pública? ¿Por qué? ¿Tenés alguna hipótesis? Si el gobierno hubiera puesto la cantidad de recursos, la cantidad de gente, la calidad de la gente que organizó el G20, el tiempo del presidente a otras áreas de política pública, en mi opinión, mucho más relevantes, hubiera salido mejor. El problema es que pusieron demasiado esfuerzo en algo que es una bengala. Mientras está, te ilumina. Cuando se acabó la bengala te quedaste de vuelta a oscuras. Tiene una cuota de optimismo lo que decís, porque bueno, hay gente formada, hay gente valiosa, si se ponen los recursos y esa gente, recursos de todo tipo, inclusive humanos, en una X política pública importante y que deja efectos colaterales en el largo plazo, las cosas pueden empezar a cambiar. Sí, lo que pasa es que vos tenés que tener una lista de prioridades.
¿Cuáles serían esas prioridades? Bueno, puedes hacer un mundial de fútbol cuando tenés cloacas. O no puedes hacer el G20 cuando tenés una política fiscal razonable, tenés una inflación que vuela. ¿Pero se ganan elecciones con cloacas o se ganan elecciones con mundiales de fútbol? No, pues se suponía que esto iba a ser un cambio. O sea, para ganar elecciones teníamos de frente para la victoria. Si acá la idea era hacer un cambio estructural, alguna prioridad estratégica tenías que tener. Ahora, ¿la sociedad espera a ese cambio estructural? Espera, digamos, porque es una sociedad impaciente y bastante volátil. Todas las sociedades son impacientes. Fíjate lo que pasa en Francia con los chalecos amarillos. Esto es un impuesto que mejora el medio ambiente, teóricamente es algo fantástico, excepto que la gente rechaza, no quiere pagar más impuestos. Hay una reacción anti-élite y anti, la verdad, el discurso ambientalista más del establishment, que genera esta revuelta popular. Fíjate qué interesante, algo que comenzó desde los núcleos más de izquierda en contra de las empresas que contaminan el medio ambiente, termina siendo algo que los tecnócratas imponen a la sociedad y la sociedad reacciona popularmente con una revolución, uno diría, antitecnocrática. Es un movimiento muy interesante. Ahora, también es interesante la Argentina. Parece que esta sociedad está más madura que la sociedad francesa. Y un poco en relación a lo que decía el ministro Duhovne, de que hicimos todo este ajuste y no hubo una reacción popular, algo así fue la frase de Duhovne. ¿Eso habla bien de una madurez de la Argentina o es un estado de resignación absoluto? No, yo no creo que las reacciones populares sean un buen indicador de si una sociedad es madura o no. Yo creo que la reacción del conflicto con el campo fue un rasgo de madurez de la sociedad y fue una revolución o una revuelta fiscal, la primera revuelta fiscal en la historia de Argentina. Fue muy, yo creo que eso cambió el sistema político. Yo creo que es un rasgo de madurez. Cuando la gente sale y protesta, bueno, es madurez en muchos casos si el gobierno hace las cosas mal. Yo creo que la sociedad argentina tiene otros mecanismos que en todo caso no se impiden, pero de alguna manera amortiguan las consecuencias del ajuste. Los sectores más vulnerables, por suerte, yo estoy de acuerdo con eso, reciben mucha plata. De hecho, ahora le están dando más plata, le están dando un bonus de fin de año. Y me parece que eso está bien, porque son los que están peor. Hay mucha gente que está en contra de los programas sociales de contención a los sectores vulnerables. A mí me parece que es una de las cosas que hay que sostener. Y tal vez eso evitó que haya efectivamente el tipo de manifestación que tuvimos en el 2001 o en el 89, cuando masivamente hubo gente que salió a la calle. Y en todo caso, hay más responsabilidad política en los líderes que fueron los que promovieron esas revueltas, porque esas cosas no fueron espontáneas. Así que yo no creo que la madurez o no esté dado por el grado de movilización o eventualmente incluso de demostraciones populares. Sergio, un último tema. Evo Morales dijo en las últimas horas: la independencia de poderes es una doctrina norteamericana. Y la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, en este foro de pensamiento crítico que se hizo en Argentina, sostuvo una idea parecida, que la división de poderes, la república de los tres poderes, era una idea antigua en términos de tecnología social que se remitía a 1789. Estás hablando de una calidad institucional y dando por descontado a la democracia liberal, pero la democracia liberal está siendo muy cuestionada y también en América Latina. ¿Te preocupa eso? Por supuesto, hay que recordar a Evo Morales que Montesquieu no era precisamente norteamericano, pero bueno. Pero al margen de eso, Platón tampoco, pero al margen de eso me parece que hay un cuestionamiento a la democracia liberal, curiosamente desde la propia, digamos, de las propias democracias más maduras, ¿no? Creo que Trump implica una amenaza a la democracia liberal, hay ataques permanentes a la libertad de expresión, creo que en Europa es masiva las expresiones antidemocráticas, desde, no el Brexit, porque el Brexit es otra historia, pero claramente lo que pasa en Italia, lo que está pasando en España con Vox, uno lo vio con Le Pen en Francia, expresiones como Orbán en Hungría, Polonia, Austria, donde pongas el ojo, ves un resurgimiento de expresiones muy autoritarias que cuestionan la democracia liberal. ¿En Argentina se puede dar? Yo creo que ya se dio. Ya se dio. ¿Con quién? Ya tuvimos. Bueno, tenemos expresiones antidemocráticas como el kirchnerismo. El kirchnerismo es una expresión claramente populista autoritaria, donde hubo un intento de vamos por todo. Ningún régimen democrático va a ser de la mayoría una dictadura. Y creo que fue lo que se intentó justamente con el famoso vamos por todo, que fracasó, pero que estuvo cerca de generar una situación de licuación de la división de poderes. El intento de democratización de la justicia, que quedó desarticulado, era un intento de efectivamente limitar una justicia efectivamente
independiente o por lo menos apartidaria y con alguna pretensión de aplicar el imperio de la ley al margen de los criterios políticos que se utilizan, por ejemplo, en Venezuela o ahora en Bolivia para autorizarle a Evo Morales un nuevo mandato, ¿no? El gobierno de Cambiemos es un paso adelante en la recuperación de los valores de la democracia liberal. No, yo creo que el gobierno de Cambiemos forma parte de la tradición de ineptocracias de la Argentina. No hay una densidad en el debate político ni ideológico, hay un desprecio por la política. Si vos despreciás la política, despreciás el consenso, despreciás la democracia liberal, aunque digas que no. Es un discurso incluso vacío de contenido ideológico, es un discurso histórico y yo creo que es una gran oportunidad perdida. Muchísimas gracias. ¿Por qué fracasan los gobiernos? Sergio Bernstein tiene algunas respuestas, hay que leer el libro. Muchas gracias, Sergio. Nos vamos a un corte, no se vayan, seguimos con más info para pensar política y fútbol. Claudio Jacqueline nos va a dar la clave y además un tema muy delicado que es la expansión, la reaparición, resurgimiento de enfermedades infectocontagiosas por una disminución del interés de la gente en vacunar a sus hijos. Ahora en minutos en Más Info. Líquido para la ropa, 70% de descuento de juguetería, piletas, turrones y confituras navideñas y en marcas seleccionadas de cervezas, gaseosas, pañales, protectores solares e